Hola, ¿qué tal mi gente preciosa y hermosa del YouTube? Sean bienvenidos a un nuevo video de su canal de confianza Radiología para Pros. El día de hoy vamos a estar hablando de la anatomía del húmero, así que quédate si quieres saber todo de este hueso, ya que anteriormente ya habíamos hablado de la escápula, que si no has ido a ver ese video te lo dejo aquí arribita porque la verdad es un video bastante completo. Así que el día de hoy vamos a hablar del húmero, así que comenzamos. Bueno, pues vamos a hablar ya directamente del húmero. Sabemos que este hueso es el único hueso que se va a encontrar en el área del brazo y también es el hueso más largo de la extremidad superior. De acuerdo, sabemos que tenemos una diáfisis. Esto lo que estamos viendo, esto es una cara, esta parte es la que vamos a ver primero. Esta es una cara anterior, ¿ok? Entonces, sabemos que tenemos una diáfisis, que es todo esto, una diáfisis, y tenemos dos epífisis, una epífisis proximal, que es esta, y una epífisis distal, que sería esta. Vamos a empezar a hablar directamente de la epífisis proximal y vemos aquí que tenemos esta parte celeste que si yo le pico aquí me va a decir que es la cabeza del húmero. Le damos clic y aquí me dice que es la cabeza del húmero. Anteriormente en el video de escápula habíamos hablado de que se va a articular con la cavidad glenoidea de la escápula, que sería esta, la cavidad glenoidea, la que está como que más como apagada. Esta parte es la que estoy apuntando básicamente. Esta parte es la cavidad glenoidea de la escápula. Entonces, si la cabeza del húmero se articula con la cavidad glenoidea, nos van a formar, o nos va a formar, mejor dicho, una articulación. ¿Qué articulación se va a estar formando? Se va a estar formando la articulación glenohumeral. Acuérdense de esto. Glenohumeral. Abajito de la cabeza del húmero tendremos el cuello. Este cuello, tenemos dos cuellos, este y este, estos dos naranjas. Pero el primer cuello que nos encontramos es el cuello anatómico. El cuello anatómico es importante porque aquí se van a insertar varios ligamentos para formar la cápsula para la articulación, ¿ok? Quédense con eso simplemente con esto, con el cuello anatómico, que es el primero, que es este, el cuello anatómico. Se van a insertar ligamentos para formar una cápsula. Bueno, vamos a bajar un poquito más y tenemos dos tubérculos. Este tubérculo, bueno, primero que nada vean que aquí se llama cuello anatómico. Este es el cuello anatómico del húmero. Y vamos a bajar ahora y aquí tenemos dos tubérculos. El tubérculo mayor, que sería este, y el tubérculo menor, que sería este. La forma más rápida de entenderle es que hay uno más grande que otro. Bueno, uno más alto que otro por poquito. Entonces, este sería el tubérculo mayor, que es el más alto, y el que está un poquito más abajito, no tan abajo, un poquitito más abajo, es el tubérculo menor. Ok, por en medio de estos tubérculos tenemos un surco. Este surco se le llama el surco intertubercular. Surco intertubercular porque está en el intermedio de los dos tubérculos. Por eso se le llama surco intertubercular. Aquí la aplicación me dice que también se puede llamar corredera bicipital, pero este es el nombre de la terminología antigua, así que quédense con con el nombre de surco intertubercular. Sería el nombre más apto o más correcto para llamarle. Ok, bajamos un poquito y tendremos aquí otro cuello. Este cuello es el cuello quirúrgico. Este cuello quirúrgico se le llama así porque es importante, porque aquí se van a estar presentando se van a presentar más fracturas a este nivel. Al nivel de cuello quirúrgico se van a presentar más fracturas en esta parte. Y bien, abajo de los tubérculos tenemos unas crestas, y las crestas es lo más facilito de aprender, porque miren, aquí tenemos una cresta abajo del tubérculo mayor y simplemente su nombre será así, la cresta del tubérculo mayor. Si yo le doy clic aquí, dice cresta del tubérculo mayor. ¿Por qué? Porque es la cresta del tubérculo mayor. Y por ende, y por mera lógica, la otra cresta se va a llamar la cresta del tubérculo menor. Aquí está, cresta del tubérculo menor. No tiene pierde, bastante sencillo la verdad. Vamos a bajar un poco. Aquí estamos en la diáfisis y no voy a hablar de esta parte roja porque esta partecita roja se mira mejor en la vista posterior. Así que en la parte anterior ya acabaríamos con esta parte y bajaríamos hasta la epífisis distal. Esta sería la epífisis distal y vamos a hablar ahora sí de aquí de la epífisis distal.
Bueno, primero que nada, antes de bajar a la epífisis distal, vamos a hablar de esta parte porque se me olvidó mencionar algunas cosas importantes y tendríamos aquí el tubérculo mayor y el tubérculo menor. En estos tubérculos se van a insertar algunos músculos y en el surco intertubercular, que es este, acuérdense de esto, va a estar pasando el tendón de la cabeza larga del bíceps braquial. Por esta parte, por el surco intertubercular, va a estar pasando el tendón de la cabeza larga del bíceps braquial. Ahora sí, a la epífisis distal. Vemos que en la epífisis distal tenemos varias estructuras. Al principio te puede llegar a intimidar un poco, pero si tú vas desglosando poco a poco, vas a saber que es muy fácil de aprender. ¿Ok? Primero que nada vamos con esta parte azulita, como celeste. Y vemos que esta parte se le llama la tróclea. Si yo le doy clic aquí me va a decir que es la tróclea del húmero. Esta es la tróclea del húmero. Y esta lo que hace es que se va a articular con la ulna. La ulna vendría siendo este hueso y por ende nos va a dar la articulación húmero-ulnar o húmero-cubital, que sería lo mismo. ¿Ok? Acuérdense, tróclea del húmero se articula con la ulna y nos va a estar dando la articulación húmero-ulnar. Después de hablar de la tróclea, tenemos aquí al lado el capítulo del húmero. Este es el capítulo del húmero. Bueno, permítanme. Este es el capítulo del húmero, lo que está como en turquesa. Al lado de la tróclea, volvamos a repetir, al lado de la tróclea está el capítulo del húmero. Y el capítulo del húmero se articula con el hueso que está aquí abajo. Y este hueso es el radio. Aquí está, este es el radio. Y juntos, o sea, con el capítulo que vendría siendo esto de aquí arriba, junto con el radio, juntos estas dos estructuras, si las juntamos, se van a estar articulando y nos va a estar dando la articulación húmero radial. Acuérdense de esto, este es el capítulo del húmero, esto que está así de turquesa, y lo de abajo es el hueso radio, este es el hueso, el radio, y juntos van a formar la articulación húmero radial. Simplemente eso, quédense con eso. Después de mencionar estas dos partes, tendríamos aquí arriba dos fosas. Esta sería la primera y esta sería la segunda. Bueno, vamos a hablar primero con la segunda, que sería esta, la que estoy apuntando con el cursor, sería la fosa coronoidea. La fosa coronoidea es básicamente donde se va a meter el proceso coronoides de la ulna y solamente se va a meter cuando nosotros flexionamos el codo, ¿ok? Acuérdense de esto, la fosa coronoidea es donde se va a meter el proceso coronoides de la ulna. Simplemente eso. ¿Y cuándo se va a meter? Cuando nosotros flexionamos el codo. Y después de la fosa coronoidea tendríamos la fosa radial. ¿Y por qué se le llama así a la fosa radial? Bueno, básicamente la descripción de la fosa radial es que es una depresión del húmero que recibe el borde anterior de la cabeza del radio cuando el antebrazo está flexionado. Volvemos a lo mismo. Cuando hacemos la flexión, en la fosa radial se va a estar metiendo el borde anterior de la cabeza del radio cuando pues hacemos la flexión. Entonces no tiene mucho pierde que digamos. Bueno, aquí arribita tendríamos el cóndilo humeral y esto se refiere a que todo esto, todo lo que les acabo de mencionar, las dos fosas, el capítulo y la tróclea, a todo esto se le llama el cóndilo. Entonces, a los lados tenemos otras estructuras. Y esta se les llamaría, esta la que estoy apuntando se le llama epicóndilo lateral. Le damos clic y aquí dice epicóndilo lateral del húmero, porque está a los lados epi y el cóndilo epicóndilo lateral, porque está hacia lateral. Y después tendríamos aquí hacia adentro el epicóndilo medial. Este es el epicóndilo medial, ¿ok? Acuérdense, epicóndilo lateral porque ve hacia afuera y epicóndilo medial porque ve hacia adentro, ¿ok? Acuérdense, epicóndilo lateral y epicóndilo medial. Después de esto tenemos otras crestas. Estas crestas ahora no están en la parte de abajo como las de arriba de la epífisis proximal. Ahora aquí están en la parte de arriba. Entonces, esto se le va a llamar la cresta supracondilia. Miren, le vamos a dar clic aquí. Cresta supracondilia lateral. ¿Por qué? Porque también está en la parte lateral. Y por ende, y por mera lógica, la otra se va a llamar cresta supracondilia medial. Le damos clic y aquí está. Cresta supracondilia medial. Y bueno, mi gente, pues vamos a pasar ahora sí a la cara posterior. Y como pueden ver, en la cara posterior, en la epífisis proximal, pues simplemente se ven las estructuras que ya habíamos comentado antes. Le damos clic aquí.
Y pues aquí se ve el cuello quirúrgico, el cuello anatómico, la cabeza del húmero y aquí se ve el tubérculo mayor. Aquí está, este es el tubérculo mayor. A ver, espérenme tantito. Ahí está, este es el tubérculo mayor. Este es el cuello quirúrgico que habíamos mencionado que es donde se van a presentar la mayoría de las fracturas. En el cuello quirúrgico, el cuello anatómico donde se van a insertar ligamentos, la cabeza del húmero que es donde se articula con la cavidad glenoidea para formar la articulación glenohumeral. Bien, vamos a bajar un poco ahora sí a la diáfisis y a diferencia de la cara anterior, que en la cara anterior nos saltamos la diáfisis porque no se ve casi nada, bueno, no se ve prácticamente nada, aquí en la parte posterior sí se llegan a ver varias cosas, que se llegan a ver dos precisamente, y la primera que vemos es esta tuberosidad, que es como de, bueno, la que está de color rojo es esta, y esta tuberosidad se le llama la tuberosidad deltoidea. Le damos clic aquí y aquí dice, bueno, a ver, aquí está, tuberosidad deltoidea. Aquí básicamente es la inserción al músculo, bueno, donde se va a insertar el músculo deltoides en la tuberosidad deltoidea, que es esto que estoy apuntando, lo de rojo, es donde se va a insertar el músculo deltoides. Bien, ahora bajamos un poquito y tenemos un surco. Este surco, acuérdense que los surcos son como canalitos, entonces por aquí, en la aplicación de esta de Anatomy Learning, que es la que yo utilizo, todo lo amarillo me va a indicar que va a pasar un nervio. Entonces, por aquí, por este surco, va a estar pasando el nervio radial. Y por ende, a este surco se le va a llamar el surco del nervio radial. Aquí está, bueno, o surco para el nervio radial. Es este, todo esto amarillo, por aquí va a estar pasando el nervio radial. Por todo esto, nervio radial. Bien, vamos a bajar un poco, ahora sí a la epífisis distal, pero ahora sí a la vista posterior y vemos que tenemos las mismas estructuras que en la parte anterior, pero aquí tenemos unas más. Bueno, aquí esto habíamos dicho que era el capítulo, aquí está el capítulo del húmero, tenemos aquí la tróclea, pero de una vista posterior, aquí está la tróclea en una vista anterior, esta, pero esta es posterior. Y tenemos aquí los epicóndilos, que ahora aquí lo medial y lo lateral se invierte, entonces esto sería el epicóndilo medial, la cresta supracondilia medial, y aquí tendríamos la cresta supracondilia lateral y por ende y por mera lógica tendríamos aquí el epicóndilo lateral. Aquí está el epicóndilo lateral y faltaría dos cosas importantes. En esta parte amarilla, esto que se ve aquí, acuérdense que lo amarillo en esta aplicación es que va a pasar un nervio. Si yo muevo un poco el hueso y lo alejo un poquito, vemos que abajo se encuentra un hueso. Ese hueso es la ulna. Entonces, por donde está este hueso de la ulna, aquí en esta parte al lado de la tróclea, en parte posterior, va a pasar un nervio. Y ese nervio se llama el nervio ulnar. Le vamos a dar clic aquí, surco para el nervio ulnar, o bueno, aquí también te lo menciona como surco para el nervio cubital, porque es lo mismo. Surco para el nervio cubital o surco para el nervio ulnar, porque es la nueva terminología. Y bueno, es un surco y simplemente por aquí va a estar pasando el nervio ulnar o el nervio cubital, que sería lo mismo. Y bueno, ya para acabar con este video tenemos aquí una fosa. Esta fosa se le llama la fosa olecraniana o la fosa del olecranón. ¿Por qué se le llama así? Porque aquí se va a estar articulando el olecranón, que básicamente el olecranón es una parte de la ulna, ¿ok? Aquí es donde se va a estar metiendo el olecranón, que es una parte de la ulna, fosa olecraniana o fosa del olecranón, así simplemente. Y bueno, mi gente, pues eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Suscríbanse al canal, dejen su like y voy a tratar de subirles más videos de huesos y demás y de anatomía, porque la verdad actualmente me sirven de repaso y también les sirven de repaso a cualquier persona que se encuentre este video. Así que nos vemos a la próxima. Cuídense y adiós.